Gracias, muy buenos días, tardes ya a todos ustedes. Un agradecimiento a Patti, felicitaciones por los 25 años de Loga. Yo tengo que confesar que el tema que me dio Patti fue un tema que para mí presentó retos en el sentido de decir qué es lo que quiere, realmente me está preguntando, qué me está pidiendo, que diga cuáles son las expectativas sociales sobre la escuela. Y pues la expectativa social, que para mí sintetiza todo, pues es que cumplan con los objetivos que se comentan y que se definen perfectamente en los planes y programas de estudio. Pero entonces yo quise hacer una reflexión sobre dos temas que me parecen de mayor importancia y no tanto me atuve a los lineamientos que me dio Patti para responder esas preguntas, pero más bien son temas, ideas muy, a mi parecer, provocadoras. Esa es la idea, de que los provoque a ustedes en este momento y que generen discusión sobre la temática del liderazgo, como yo le llamo, del liderazgo directivo y las expectativas docentes, qué se han investigado y qué se sabe al respecto. Entonces, básicamente eso es alrededor de lo que les voy a hablar. La siguiente, por favor. Lo divido prácticamente en tres partes mi presentación. Una que es el liderazgo directivo, la siguiente, otra que va a ser sobre las expectativas de los docentes, y hago un resumen de las dos cosas. Sobre el liderazgo directivo, puedo comentarles que hay un estudio que ya se mencionó, que se llama Estudio Internacional sobre la Enseñanza y el Aprendizaje, TALIS, que organizó o ha organizado la OCDE, que arroja mucha información valiosa sobre las percepciones que tienen los docentes y los directores de educación primaria, secundaria y media superior, tanto de México como de otros países. Vale mucho la pena que ustedes lean y revisen y se puedan identificar en términos de lo que opinan los profesores mexicanos respecto o comparados con otros profesores de cerca de 33 países. Especialmente relevante para esta ponencia son las opiniones de los directores respecto a su liderazgo y a su gestión escolar. La siguiente, por favor. Bueno, primero decir que la importancia que tiene el liderazgo del director pues está muy bien documentada, en términos que las expectativas más largas, fíjense, la expectativa más alta a largo plazo de los docentes en general, y estoy refiriéndome a los docentes de todo el mundo y especial a los mexicanos, es la de ocupar una plaza de director o de supervisor. Es decir, la gran mayoría de docentes tienen eso digamos, como meta. Está muy bien documentado que el trabajo que realizan los directores en los centros escolares incide de manera directa sobre el comportamiento de los docentes, la organización del plantel, por supuesto, y el clima escolar. Y que la función del director también afecta de manera indirecta el aprendizaje de los estudiantes. Por esto, puede decirse que la función directiva es una pieza clave para incrementar la calidad de los servicios educativos que se ofrecen en las escuelas en cualquiera del mundo. Yo creo que estos son premisas que todo el mundo está de acuerdo y que son las bases para reflexionar sobre los siguientes puntos. Entonces, sobre la capacitación para la gestión. Primero decir que la gestión directiva pues es un trabajo muy complejo, porque tiene que ver con, digamos, con muchos componentes de la escuela, de la supervisión, de la administración escolar, de la normatividad y de los directores, del consejo escolar, de los alumnos, de los padres de familia, y articular todos esos componentes, pues realmente es un arte en esto, ¿no? Y exige de muchas capacidades que le exigen al director que tenga un perfil deseable en esta función. Sin embargo, lo que está claro también es que es escasa la falta de capacitación en la materia, que propicia que la sola experiencia en la función directiva se convierta en el principal recurso formativo de los directores en muchos países. Es decir, a los profesores, a los directores rara vez se les capacita para ser directores, o se le hace de una manera poco articulada, y entonces la experiencia de ser profesor, de ser director,
pues es realmente el componente que hace que un director aprenda a ser bueno o sea malo. La siguiente, por favor. Por otro lado, también está muy bien documentado que el liderazgo, lo que le llaman el liderazgo distribuido, así le llaman internacionalmente, ahorita explico, es un ejercicio que es fundamental para tener éxito en las escuelas. Se trata de que el director distribuya el liderazgo o su liderazgo basado en las acciones con el fin de delegar responsabilidades y empoderar a los otros. Se trata de una especie de gobernanza. Ahora este término de gobernanza o de gobierno distribuido, pues lo que quiere decir es que yo voy a ejercer el gobierno con el acompañamiento de quienes están a mi alrededor, en este caso de otros docentes, del consejo técnico, del subdirector o de las figuras que correspondan a ello. Pero es todo un tema, porque primero es un tema muy novedoso, que poco sabemos de él y mucho menos se nos capacita al respecto. Así el trabajo de los directores debe tener una visión mucho más amplia y no solo por los requerimientos administrativos que la caracterizan. Usualmente el profesor mexicano atiende los asuntos administrativos y burocráticos que seguramente le competen y por el otro lado, digamos, tiende a darle atención prioritaria en tiempo y en forma, ¿no? Pero ahora se está enfatizando lo que le llaman el liderazgo escolar, debe de ser centrado en los aprendizajes de los estudiantes. Es decir, el director no debe de vivir como la escuela para la administración y para la burocracia. Pero las condiciones reales de trabajo hacen que su gestión sea orientada a la administración y su trabajo. Tiene que ver cómo yo vaya a facilitar que los aprendizajes ocurran en la escuela y por supuesto en el salón de clases, cómo voy a ayudarle a los docentes para que ellos cumplan con esta atribución que ahora la maestra Helga nos decía, es que todos los alumnos, independientemente de su condición, gustos o características, aprenden. Entonces, para eso necesita la escuela crear ambientes de aprendizaje y toda la gestión debe de estar enfocado a que los estudiantes aprendan. Entonces, la administración deberá, en este sentido, tener esa prioridad. Y entonces se justifica el director o directora, las escuelas en todo lo que hacen para que los estudiantes aprendan. Bueno, ¿cuáles son las características de los directores mexicanos? Algunas, porque son muchísimos más, pero nada más centro algunas. Primero, se destaca la falta de autonomía. No solamente porque antes no la tenían, sino porque tampoco se sabe ejercer esa autonomía. Decía Patti, hay que atreverse a ser autónomos y la Constitución ahora lo permite y lo permite legalmente. Y como además ser autónomos implica ejercer un tipo de gestión que se enfoque en los aprendizajes, pues también hay que ser, además de autónomos, muy creativos. ¿Por qué? Porque esto no es algo que se nos haya enseñado ni como docentes, ni como directivos, pero ahora la Constitución o las leyes nos las están demandando. Entonces tendremos que atender estas nuevas necesidades. 2, los directores reportan, fíjense, actualmente como sus principales actividades, 2 de ellas, y esto es por una encuesta que acabamos de hacer a los directores de escuelas primarias y secundarias en México. 1, establecer medidas disciplinarias y 2, elegir materiales didácticos o pedagógicos o lo que corresponda. Esto es una realidad y a lo mejor algunos de ustedes no se reflejan en esa realidad, pero cuando se hace una encuesta a nivel nacional, pues nos está marcando, digamos, acciones o tendencias que tienen los directores mexicanos. Otra cosa que es muy interesante de ver es que a pesar de que hay más mujeres maestras que maestros, solo el 40% de ellas se convierten en directoras. Entonces, quiere decir que igualmente
hay, digamos, podríamos decir una falta de equidad en la asignación de puestos directivos, que ahora las mujeres deben de exigir y deben de empoderarse y deben decir, oye, en igualdad de condiciones, yo soy tan inteligente, tengo tantas capacidades como el género o el sexo masculino. Pero hoy actualmente es el 40%. Cerca del 20% de los directores de primaria no tienen licenciatura actualmente en México, lo cual es un tema, y menos del 20% de los directores de primaria, secundaria y educación media superior reportan haber tenido una capacitación antes de iniciar su gestión escolar. Es decir, el 80% entra a la gestión administrativa, digamos, a las buenas de Dios. Y eso es un tema que también ustedes deben de exigir. Quienes se vayan a convertir en directores, pues que se les capacite para ejercer con todas estas atribuciones, que no, a lo mejor no son muchas, pero son realmente pesadas. Y lo pesado es cómo administrar un centro escolar que tenga como eje articulador el que todos los estudiantes aprendan. Eso, digamos, como un tema de reflexión respecto a los directores. El otro es respecto a los docentes, y como hablaba Patti, me dijo, las expectativas, aunque eran las expectativas sociales hacia la escuela, yo dije, les voy a llevar algunos datos importantes de las expectativas de los docentes respecto a los aprendizajes de los estudiantes, que eso corta realmente toda la actividad o gran parte de la actividad de las escuelas. Primero, hablar de algo que ustedes a lo mejor ya conocen, que se llama el efecto Pygmalion. En 1968, un par de investigadores documentaron este efecto en el aula al mostrar que si inducían expectativas falsas a los profesores, estas se convertían en realidad, generando un mecanismo de lo que le llamamos también la profecía autocumplida. Les explico esto. Pygmalion se define como el proceso mediante el cual las expectativas de una persona determinan su conducta, provocando que en los demás una respuesta que confirman las expectativas iniciales. El estudio de estas dos personas demostró que los estudiantes para los que falsamente se esperaba que mejoraban su inteligencia o coeficiente intelectual, en realidad mostraban incrementos significativos comparados con aquellos estudiantes que no se esperaba de ellos. Entonces se les decía al profesor que había ciertos estudiantes que eran muy, muy inteligentes, aunque no lo parecieran, y por lo tanto el profesor los trataba como muy inteligentes y el aprovechamiento escolar mejoraba. Esta línea de investigación de los años 60 también fue muy criticada porque decían, no exageren tanto, tampoco las puras expectativas son suficientes como para que los estudiantes o los mismos profesores hagan que los estudiantes aprendan. Entonces, la línea de investigación se orientó a lo que le llaman las expectativas naturales de los profesores. Y se han basado estos estudios, ¿verdad?, o muchos de esos estudios se han basado en los mensajes que los profesores transmiten a sus estudiantes en el aula de 1000 maneras. Por ejemplo, se han analizado las expectativas de los profesores en relación con la raza, género, estrato socioeconómico de los estudiantes y su influencia en el rendimiento académico. De tal manera que los docentes establecen menores expectativas con los estudiantes de estratos socioeconómicos bajos, así como con los alumnos de grupos étnicos minoritarios o marginados. Es decir, es como una reacción natural de ver a lo mejor a alguien pobre que va a tener un aprendizaje pobre, o alguien que tiene un estudiante cuyos papás no apoyan el aprendizaje de sus hijos y por lo tanto también esperan que el aprendizaje no sea lo adecuado. Eso es por un lado, digamos, como un efecto psicológico que se ha visto, ¿verdad? Por el otro lado, los sociólogos, es una parte interesante, han analizado no solamente el aspecto psicológico, sino el sociológico. Y va la parte o la contraparte. Las expectativas de los profesores reflejan la función de reproducción social de las escuelas. Como lo han señalado distintos autores, las escuelas tienden a reproducir el orden social y económico dominante. Es decir, a los estudiantes indígenas se les enseña con un currículum
vamos a decir, de una escuela o de un grupo mayoritario, que pueden ser los blancos, urbanos, que tienen ciertos gustos y ciertos comportamientos sociales. Reflejan las expectativas del desempeño que la sociedad asume para diferentes grupos de la población. Los docentes interiorizan los estereotipos sociales que asocian distintos niveles de desempeño académico, económico y social con diferentes grupos poblacionales. Es decir, a los grupos pobres se les dan ciertas expectativas pobres, como anteriormente, por ejemplo, las mujeres, en los propios libros de texto, se les daba el rol de enfermeras y el rol de segunda, vamos a decir, comparado con el de los médicos como hombres, o el de las azafatas y el de los pilotos, hombres y mujeres, etc. O sea, esa reproducción social se da también en las escuelas y por lo tanto se reproduce una inequidad que aparece en la sociedad y que luego aparece también en la escuela. Se cumple entonces con el rol de socialización asignado a las escuelas en las sociedades, creando en los alumnos una visión apropiada para la sociedad y su contexto, diciendo como que esto es natural. Las mujeres tienen mayor interés en ser enfermeras que los hombres y por lo tanto en las escuelas se reproduce, aunque eso sea falso, pero la escuela tiende a hacer esto. Entonces se mete a la escuela en una contradicción escolar, digamos, una función escolar contradictoria. Por un lado, se espera que las escuelas socialicen a los niños para que funcionen de manera adecuada en la sociedad. Este rol es primordialmente de reproducción social. Lo que sucede en la sociedad se reproduce en las escuelas. Por otro lado, se espera que la educación sea un mecanismo de movilidad y cambio social. Es decir, se espera que la gente sea crítica, que no acepte lo que se le da en primera mano y entonces se le está dando un doble rol contradictorio a las escuelas en este sentido. Desde esta segunda perspectiva se espera, es decir, del rol liberador, llamémosle, se espera que las escuelas y los docentes no reproduzcan, sino que cambien a la sociedad. Es decir, no, la escuela debe ir mucho más allá de lo que sucede en la sociedad, debe ser el motor del cambio y por lo tanto debe hacer cosas distintas que se vean equivocadas. Estas demandas sociales contradictorias son una fuente de controversia respecto al papel de las escuelas y las expectativas de los docentes, puesto que estas últimas reflejan, al menos en parte, la función que los profesores atribuyen a la educación. Entonces, lo que quiero decir es que la expectativa, un poco atendiendo, muy poquito atendiendo lo que me pidió Patti, es doble y contradictoria. Por un lado, dicen, pues los estudiantes tienen que funcionar como está funcionando la sociedad para que se pueda insertar, y por el otro lado dicen, pues la escuela también es liberadora y no necesariamente tiene que reproducir socialmente lo que es inequitativo. En cuanto a los estudios latinoamericanos, hay muy pocos estudios al respecto. Por un lado, en Argentina ha mostrado que los profesores consideran las características de las familias de los estudiantes para establecer sus expectativas sobre el rendimiento de los alumnos. También eso sucede en México. Es decir, le pregunta uno al profesor, ¿cuáles son los aspectos que usted considera para dar clases? Y te dicen el contexto social de donde vienen los alumnos. Entonces, contextualizan, a eso lo llaman, contextualizan para bien o para mal, porque para bien podrían decir, tomo en cuenta cómo son los alumnos y sus familias. Para mal pueden decir, pero hasta ahí me quedo, si vienen de clases pobres, pues entiendo que van a hacer cierto tipo de aprendizajes distintos a aquellas clases sociales, digamos, dominantes o ricas, ¿no? También se encontró que las expectativas de los docentes se relacionen con el rendimiento académico de los alumnos, que es lo del efecto Pigmalión. Yo espero que un alumno no me dé mucho, luego entonces actúo de tal manera congruentemente con esa expectativa y efectivamente el alumno no da mucho. Entonces es un círculo vicioso que hay que en este caso romper. En Chile, en este caso, se encontró que en escuelas de bajo rendimiento los profesores
tienen menores expectativas de escolaridad de los alumnos y que éstas se fundamentan en los niveles de pobreza y del interés por la escuela de los estudiantes. Escuelas con poco interés, padres pocos participativos, estudiantes que no parecen ser muy listos o que no parecen interesarle mucho interesarles la escuela o el estudio. El profesor actúa congruentemente con esa expectativa y baja las demandas que le puede dar al estudiante. Sobre estudios marginados, poblaciones marginadas, también se han hecho un montón de trabajos. Por un lado, bueno, no un montón, se ha hecho muchos trabajos en el mundo, pocos en América Latina, muy pocos en México, ¿no? Se ha mostrado que estudiantes pobres son etiquetados como fracasados, ridiculizados y sufren abusos verbales por parte de profesores en la convivencia diaria de los alumnos. Es decir, la forma en cómo se visten, la forma en cómo actúan, la forma como hablan, influye en la percepción del propio profesor. Y eso no quiere decir que de todos los profesores, pero que hay una tendencia que eso suceda y por lo tanto afectan la autoestima de los estudiantes y por lo tanto también el rendimiento de ellos. De esa manera, si la forma en cómo se comunica el profesor con los alumnos, si le dice que es burro, si le dice que es flojo, si le dice lo que le diga, manda un mensaje al alumno y el alumno igualmente lo interioriza y actúa como tal. En Chile se ha encontrado que los profesores atribuyen el fracaso escolar en niños marginados a las condiciones de pobreza. Preguntan, ¿y por qué no aprenden los niños? Son pobres. Y entonces, como son pobres, pues aprenden menos en ese sentido. Crean que en México también existe eso. Existe un proceso de retroalimentación de expectativas de los estudiantes, padres y docentes que se alinean en la misma dirección. Entonces, cuando el padre espera poco del niño, el profesor espera poco del niño, pues el niño espera poco de sí mismo, pues todo se suma negativamente para el niño, ¿no? En cuanto a unas encuestas que acabamos de hacer en el INE sobre prácticas docentes, encontramos lo siguiente como puntos importantes. Primero, el primer elemento que los docentes toman en cuenta en su intervención, ya lo decía, en su intervención didáctica, es el contexto social de los alumnos. Segundo, una expectativa de los normalistas es que los padres se involucren en el aprendizaje de sus hijos. Y cuando esto no sucede, entonces hay un problema. Porque yo esperaba que me ayudaran, no me ayudan, pues entonces tampoco soy responsable de que los estudiantes aprendan. Los docentes piensan que las principales causas por las que los estudiantes no aprenden son de índole familiar, en principio, falta de apoyo, y en segundo lugar, personal, es decir, del niño, falta de interés. Pero fíjense una cosa interesante, ni la gestión escolar ni las prácticas pedagógicas aparecen como causas de bajo rendimiento académico de los estudiantes. Es decir, el profesor no ve como elemento importante que su práctica pedagógica es el elemento más importante para que el estudiante aprenda. Con esto que ya nos decía Helga, ¿verdad? No es solamente que yo les trate de enseñar, sino que el estudiante aprenda. Y tampoco ven que la gestión escolar, aunque lo vean, no lo ponen en un primer lugar, sea un elemento que si cambian, la dinámica escolar, el estudiante va a tener mejores oportunidades para aprender y por lo tanto va a aprender más. No lo ven. Y entonces es muy interesante porque, para nosotros al menos, porque cuando nosotros como institución damos resultados de aprendizaje, que ya hizo alusión Patti, una tercera parte de los estudiantes casi de cualquier nivel educativo no comprenden lo que leen. Y 2/3 partes no dominan los conceptos básicos de matemáticas, el profesor y la escuela no se ven en la fotografía. Ya no digamos como responsables, sino como parte de la fórmula para poder revertir ese problema. Pues el problema es que los padres de familia no apoyan, el problema es que los estudiantes no tienen interés, ¿cómo les voy a enseñar yo? ¿No? Entonces es un aspecto realmente interesante. Y ya finalmente, para resumir, y creo que atenerme
15 minutos que me dio Pati, no sé si ya me pasé, pero primero es que el liderazgo de los directores es un componente esencial para el buen funcionamiento de las escuelas, primero. Segundo, para ejercer este liderazgo debe existir una relativa autonomía de las escuelas y de los directores. Tercero, el tipo de liderazgo más recomendado es el distribuido, al menos recomendado a nivel internacional, donde se delegan responsabilidades a los miembros de la comunidad escolar. Cuarto, la gestión del director debe estar centrada en ampliar las oportunidades de aprendizaje de los estudiantes, es cambiarle el chip al director y a la escuela. Y 5 o 6, las expectativas y exigencias de los directores sobre el ejercicio profesional de los docentes y el logro académico de los estudiantes deben de ser altas. Es decir, uno no debe esperar poco rendimiento porque se ve que el alumno da poco, o que porque el docente puede dar poco, entonces uno como director no le exige más. Y finalmente, y con esto termino, de las expectativas docentes, por rescato que estas influyen en el comportamiento pedagógico y por supuesto en los resultados de aprendizaje, que las escuelas tienden a reproducir las condiciones sociales, que ya habíamos hablado, de los alumnos, haciendo realidad aquello que origen es destino. Estudiantes pobres tienen aprendizajes pobres. Los docentes deben de estar conscientes de este fenómeno y combatirlo frontalmente junto con la escuela. Los docentes deben de considerar que la calidad de su práctica pedagógica es el componente de mayor peso en el aprovechamiento académico de los estudiantes, aunque dependa gran parte lo que sucede fuera de la escuela, pero de lo que sucede en la escuela, lo más importante es lo que sucede en el salón de clases y en el aula. Y finalmente, profesores y padres de familia deben de tener altas expectativas sobre el aprendizaje de los estudiantes. Y quiero nada más referirme a un estudio muy bonito que es por qué Vietnam, a lo mejor ustedes no lo saben, pero Vietnam fue la revelación de los resultados de PISA 2015. Vietnam, un país 4 veces más pobre que México, es 3 veces mejor en matemáticas y en lectura que México. Y si ustedes multiplican 4 por 3, quiere decir que es 12 veces mejor que nosotros. Entonces la pregunta es, ¿cómo le hizo? Un pueblo que viene de una guerra terrible, que tiene una pobreza tremenda, para que sus estudiantes sean de los mejores en el mundo. Yo digo que comparativamente Vietnam es mejor que Finlandia, comparativamente, por las condiciones en las que vive. Y son 3 elementos lo que la investigación nos ha dicho. 1, tienen un currículum muy elemental, es decir, pocos contenidos, pero muy a fondo. O sea, ¿para qué quiero ver muchos aprendizajes superficiales? Mejor pocos, pero bien entendidos, ¿no? Ese es un aspecto. 2, que los profesores son altamente reconocidos por la sociedad y por los padres de familia, pero también altamente exigidos. Es decir, el padre de familia va a la escuela para exigir mayores aprendizajes a los estudiantes, cosa que aquí no sucede. Y tercero, que el aprendizaje y el conocimiento socialmente es altamente reconocido. Es decir, el mérito como el eje fundamental de una sociedad y el conocimiento como algo altamente valorado, no solamente por la comunidad escolar, sino por la sociedad. Bueno, gracias.